¿Pero de verdad en un bar español te sirven cosas así? Antes de empezar, suscríbete al canal, porque la historia que vas a escuchar hoy comienza con una francesa convencida de que España tenía poco que enseñarle sobre gastronomía y termina con esa misma mujer regresando a París con una sartén, varias botellas, recetas escritas a mano y una idea que jamás habría imaginado defender delante de sus amigos franceses. Me llamo Camille Delacroix, vivo en París y trabajo como consultora gastronómica para hoteles, restaurantes y pequeñas cadenas de restauración. Para mí, comer nunca ha sido simplemente una necesidad. La comida es mi trabajo, mi afición, mi obsesión y, probablemente, la razón por la que gasto más dinero del que debería. Los fines de semana suelo recorrer sola pequeños bistros de París. Si encuentro un sitio interesante, intento hablar con el chef. Pregunto de dónde viene un ingrediente, cómo se ha elaborado una salsa o por qué ha elegido un determinado vino. También asisto una vez al mes a cursos de cata. Y sí, reconozco algo. Siempre he sido muy francesa en ese sentido. Crecí escuchando que Francia era una de las grandes capitales gastronómicas del planeta. Quesos, vinos, panes, salsas, repostería, mantequilla, técnicas culinarias. Cuando trabajas dentro de ese mundo durante años, es fácil que termines desarrollando cierta arrogancia. Yo la tenía. No era una de esas personas que insultan la cocina de otros países, pero sí pensaba que, cuando se trataba de refinamiento culinario, Francia jugaba en otra liga. Una tarde quedé con mi amiga de toda la vida, Elodie Martín. Nos conocemos desde la universidad. Cada pocas semanas intentamos vernos para contarnos nuestras novedades, aunque, para ser sinceras, la mitad del tiempo nos dedicamos a criticar trabajos, clientes, parejas, precios de alquiler y decisiones absurdas de conocidos comunes. Normalmente quedamos en cafeterías tranquilas. Yo puedo beber algo de alcohol, pero nunca he tenido demasiada tolerancia. 2 copas y ya empiezo a notar que la habitación se mueve demasiado deprisa. Por eso, si Elodie propone ir a un bar por la noche, casi siempre termino convenciendo a todo el mundo para quedar en una cafetería o hacer un brunch. Aquella tarde había algo que quería contarle. Dejé la taza de café sobre la mesa y dije: «Escucha, me han confirmado el viaje». Elodie levantó la cabeza. «¿Qué viaje?» «España. Tengo que ir a Madrid el mes que viene». «¿A Madrid? Qué bien. Una semana». «¿Y no estás contenta?» Hice una mueca. «No especialmente». Ella se echó a reír. «Camille, es España. Está al lado. No te mandan al desierto». «Ya lo sé. Además, hablas algo de español, ¿no?» «Lo básico. Puedo pedir comida, preguntar una dirección y probablemente discutir con un camarero si me cobran algo que no he pedido». «Entonces vas preparada». «Me han dicho exactamente eso en la empresa». «No te preocupes, cualquiera se apaña allí. Con una aplicación de traducción basta». No sé por qué, pero aquella frase me había molestado. Quizá porque sonaba como si el viaje fuera tan sencillo que cualquiera podría hacerlo. Y yo, que llevaba años trabajando como consultora, tenía un ego profesional considerable. Pero había otra razón. La gastronomía española nunca me había llamado demasiado la atención. Sí, conocía la paella. Conocía el jamón ibérico. Sabía que era una tortilla de patatas. Había probado alguna vez croquetas en París. Pero en mi cabeza España seguía siendo un país de platos sencillos, aceite de oliva, embutidos, patatas y comida para compartir. Nada comparable, pensaba yo, con la precisión de una salsa francesa, la tradición de una patisserie o la complejidad de determinados quesos y vinos de mi país. Se lo dije a Elodie. Sinceramente, lo que peor llevo es pensar que voy a perder una semana gastronómica en París. Ella abrió los ojos. ¿Una semana gastronómica? Sí. Una semana fuera significa una semana sin poder probar los sitios que tengo pendientes. Vas a Madrid, Camille, no a una estación científica en la Antártida. Ya sé que se come bien.
pero no tengo grandes expectativas. Pues tráeme algo. ¿Qué quieres? No sé. Jamón. Eso es lo más típico posible. Entonces una botella de vino. También típico. Pues sorpréndeme. Y ahí quedó la conversación. Yo creía que, al regresar, le llevaría una botella de Rioja comprada deprisa en el aeropuerto. No imaginaba que mi verdadero souvenir terminaría ocupando toda la mesa de mi apartamento. Llegué al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas bastante tarde. Entre el vuelo, el equipaje y el traslado hasta el hotel, cuando dejé finalmente la maleta en mi habitación estaba agotada. Pero tenía hambre. Una de esas hambres desagradables que aparecen después de pasar horas sentada en un avión comiendo muy poco. Salí a la calle pensando que encontraría algún restaurante abierto. Vi varias terrazas recogiendo. Otros locales ya habían cerrado la cocina. Y entonces encontré un pequeño supermercado abierto. Entré sin esperar demasiado. Al fin y al cabo, pensé, era un supermercado de barrio. Pero empecé a mirar las vitrinas refrigeradas y me quedé sorprendida. Había tortillas preparadas, gazpacho, salmorejo, ensaladilla rusa, hummus, empanadas, bocadillos, jamón, quesos, aceitunas, conservas, platos preparados y una cantidad absurda de cosas para picar. Cogí una pequeña tortilla de patatas, una bandeja de jamón serrano, gazpacho y un flan. Nada especialmente sofisticado. Subí a la habitación. Corté un trozo de tortilla. Me quedé quieta. La textura era cremosa. La patata estaba suave. Había un equilibrio bastante agradable entre huevo, aceite y sal. Después probé el jamón. Luego el gazpacho. Y terminé con el flan. Miré los envases sobre la mesa. Espera, ¿esto lo he comprado en un supermercado cualquiera? No era comida de alta cocina. Precisamente por eso me sorprendió. Era comida cotidiana. Y estaba buena. Además, me había costado muy poco comparado con París. De repente me di cuenta de que podía haber cometido un error gigantesco. No había investigado restaurantes. No había reservado mesas. No tenía una lista gastronómica. Nada. Había venido convencida de que España no iba a sorprenderme. Y llevaba menos de 2 horas en Madrid. A la mañana siguiente llegué a la oficina de la empresa con la que íbamos a trabajar. Nuestro proyecto estaba relacionado con la renovación del concepto gastronómico de varios hoteles urbanos. Allí conocí a Javier Ortega. Tenía 63 años. Había sido director comercial durante décadas y ahora trabajaba como asesor. Era uno de esos hombres que hablan despacio, escuchan mucho y parecen entender lo que estás pensando antes de que termines la frase. También estaba Álvaro Ruiz, un responsable de operaciones de 30 y pocos años. El primer día de trabajo avanzó mucho mejor de lo que esperaba. Yo analizaba datos, tendencias internacionales, cartas, márgenes y comportamiento de clientes. Javier completaba mis conclusiones explicándome detalles sobre el consumidor español. A la hora de hablar de desayunos, por ejemplo, yo proponía determinados productos siguiendo patrones internacionales. Él me decía: eso en Madrid puede funcionar, pero si eliminas completamente el café con leche, la tostada con tomate y ciertas opciones saladas, vas a tener un problema. No lo decía como crítica. Simplemente añadía contexto. Me gustó trabajar con él. Al terminar la jornada, Javier preguntó: «Vamos algunos a tomar algo. ¿Te apuntas?» ¿A tomar algo? Sí. Un bar por aquí cerca. Una cerveza, un vermut, unas tapas. Yo reaccioné automáticamente. Gracias, pero no bebo casi nada. ¿Y? Me quedé mirándolo. ¿Y? ¿Puedes comer? Álvaro se rió. Aquí puedes ir al bar sin emborracharte, Camille. Eso espero. Vienes, pruebas unas cosas y si no te gusta te vas.
Acepté más por educación que por entusiasmo. En Francia, cuando yo pensaba en algo para acompañar una bebida, imaginaba aceitunas, frutos secos, queso, embutidos, quizá una tabla bien presentada. Algo para picar. No una cena. Así que mientras caminábamos hacia el local yo pensaba: perfecto. Ellos beberán cerveza y yo pasaré una hora comiendo aceitunas. El bar estaba en una calle lateral, lejos de la avenida principal. No era elegante. No tenía una decoración diseñada para Instagram. Había una barra larga, varias mesas, fotografías antiguas, botellas colocadas detrás del camarero y una pizarra con platos escritos a mano. El lugar estaba lleno de conversaciones. Unos hombres discutían sobre fútbol. Una pareja compartía una ración. En la barra, una mujer mayor comía sola mientras leía el periódico. Dos camareros se movían a una velocidad increíble. Lo primero que pensé fue que aquel sitio no se parecía a un bistró parisino. Tampoco a un pub británico. Ni exactamente a una cafetería. Parecía una extensión del barrio. Un lugar donde la gente entraba simplemente porque formaba parte de su vida. Nos sentamos. El camarero preguntó qué queríamos beber. Yo expliqué: no tolero demasiado bien el alcohol. Javier respondió: entonces prueba un vermut. ¿Vermut? Sí. No hace falta que bebas mucho. Pide uno pequeño y lo pruebas. El camarero añadió: también te puedo poner un tinto de verano más suave. Aquello me hizo gracia. En Francia nadie habría intentado diseñar mi experiencia alcohólica con tanto cuidado. Elegí un vermut. Javier y Álvaro pidieron cerveza. Entonces pregunté: ¿y para comer? Álvaro sonrió. Déjanos a nosotros. ¿Qué vais a pedir? Varias cosas. ¿Varias? Sí. Pero solo estamos tomando una copa. Javier me miró divertido. Tú espera. Lo primero que llegó fue una pequeña tapa de aceitunas aliñadas. Pensé: esto sí. Esto es exactamente lo que esperaba. Pero después apareció un plato de boquerones en vinagre. Luego una tortilla de patatas. Después croquetas. Después pimientos de padrón. Miré la mesa. Un momento. ¿Todo esto es para beber? Álvaro se echó a reír. No. También es para comer. Ya, pero estamos en un bar. Exacto. Aquella respuesta me desconcertó. Probé primero los boquerones. Ácidos. Frescos. Con ajo, perejil y aceite de oliva. El vermut, ligeramente amargo y aromático, cambiaba completamente después de comerlos. Di otro sorbo. Volví a probar el boquerón. Esto está pensado para combinarse. Javier asintió. Claro. No, quiero decir que no es simplemente comida al lado de una bebida. Se complementan. Esa es la idea. Después llegó la tortilla. Era alta, jugosa y con cebolla. Corté un trozo. Esto tampoco parece comida de bar. Álvaro levantó las cejas. ¿Qué esperabas? Patatas fritas de bolsa. Los dos se rieron. ¿En serio? Sí. Javier señaló la cocina. Aquí pueden estar preparando tortillas todo el día. Probé otro trozo. Está muy cremosa. Hay guerras civiles en España por el punto de la tortilla, bromeó Álvaro. Poco hecha, más cuajada, con cebolla, sin cebolla. ¿Guerras civiles? No saques el tema en una mesa con mucha gente. Aquello me hizo reír. Pero la verdadera sorpresa llegó con las croquetas. Cogí una. Estaba muy caliente. La abrí. Una bechamel cremosa comenzó a salir lentamente. ¿De qué son? Jamón. Probé. Crujiente por fuera.
cremosa por dentro. Salada. Suave. Con pequeños trozos de jamón. Me quedé varios segundos sin hablar. Javier preguntó. ¿Qué? Esto requiere trabajo. Claro. Hacer una bechamel, enfriarla, dar forma, empanar, freír. Sí. ¿Y hacéis todo eso para servirlo en un bar? Álvaro volvió a reír. Sigues teniendo un problema con la palabra bar. Tenía razón. Yo estaba intentando encajar aquella experiencia dentro de una categoría francesa. Y no funcionaba. En París, muchos bares sirven comida. Pero el concepto era distinto. Aquí veía personas que llegaban, pedían una bebida, compartían platos, hablaban, pedían otra cosa, volvían a comer, cambiaban de bebida y seguían conversando. No había una frontera clara entre beber y cenar. Las dos cosas formaban parte del mismo ritual. Llegaron los pimientos de Padrón. Después unas patatas bravas. Después calamares. Yo protesté. Habéis pedido demasiado. Javier negó con la cabeza. Somos 3. Precisamente. Se acaba. Y efectivamente se acabó. Pero lo que más me llamó la atención no fue la cantidad. Era el ritmo. Nadie tenía delante su propio plato principal. Todo iba al centro. Una croqueta para mí. Otra para Álvaro. Javier cortaba tortilla. Yo acercaba los boquerones. Álvaro pedía pan. Javier preguntaba si quería probar salsa brava. Cada gesto generaba conversación. Entonces Javier dijo algo que se me quedó grabado. Una buena tapa no solo alimenta. Mantiene viva la mesa. ¿Qué quieres decir? Que si pides un plato enorme para ti, comes tu plato. Pero si van llegando cosas pequeñas al centro, siempre está pasando algo. Prueba esto. Dame aquello. Pide otra ración. ¿Te ha gustado? La comida mantiene la conversación. Miré la mesa. Nunca lo había pensado así. En Francia tenemos una cultura gastronómica extraordinaria, pero muchas veces el plato pertenece al comensal. Tu entrante. Tu principal. Tu postre. Aquí la lógica parecía más colectiva. No digo que una cultura sea mejor que otra. Pero aquella noche entendí que yo había estado juzgando España utilizando únicamente las reglas francesas. Y eso era bastante absurdo. Entonces llegaron unas gambas al ajillo. El camarero dejó la cazuela delante de nosotros todavía chisporroteando. El olor a ajo, aceite y marisco me golpeó inmediatamente. Esto quema, dijo Álvaro. Ya lo veo. Cogí una gamba. La probé. Madre mía. Javier sonrió. ¿Bien? Muy bien. Mojé pan en el aceite. Después otro trozo. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque podría comerme una barra de pan entera con este aceite. Eso también es bastante español. La noche continuó. Yo había llegado al bar pensando que aguantaría 40 minutos. Cuando miré el móvil llevábamos casi 2 horas. No estaba borracha. De hecho, apenas había terminado el vermut. Pero había probado 6 o 7 platos y mantenido una conversación mucho más relajada con mis compañeros que durante toda la jornada laboral. Al volver al hotel pensé, esto no era un bar. Pero luego comprendí que el problema era precisamente ese. Sí era un bar. Simplemente yo no entendía todavía lo que un bar podía significar en España. Al día siguiente ocurrió algo todavía más ridículo. Volví sola. Al mismo local. Javier no estaba. Álvaro tampoco. Yo podía haber cenado en cualquier restaurante de Madrid. Pero quería seguir investigando. Me senté en la barra. El camarero de la noche anterior me reconoció. La francesa. La francesa.
¿Hoy sola? Hoy vengo a estudiar. Se rió. Eso suena peligroso. Quiero probar cosas diferentes. Me enseñó la pizarra. Había torreznos, ensaladilla rusa, mejillones, anchoas, huevos rotos, setas, callos y varias cosas que yo no conocía. Pedí una ensaladilla. Cuando llegó, pensé que sería pesada. Pero era cremosa y equilibrada. Tenía patata, atún, huevo y encurtidos. Pregunté. ¿Qué bebida tomarías con esto? Una cerveza fría va muy bien. No bebo mucho. Pues una caña pequeña. Vale. Aquella caña diminuta me pareció una idea brillante. No tenía que beber medio litro. Podía tomar una pequeña cantidad fría junto con la comida. Después pedí torreznos. La textura fue un shock. Crujiente por fuera. Carne jugosa. Grasa fundente. Después de probarlo bebí un pequeño sorbo de cerveza. Y entendí inmediatamente el efecto. La bebida limpia la grasa. Exacto. Es como si reiniciara la boca. Exacto. ¿Y entonces quieres comer otro trozo? El camarero se rió. Exacto. Me quedé mirándolo. Esto está peligrosamente bien diseñado. Pedí su nombre. Sergio. Sergio, ayer probé tortilla y croquetas. Quiero saber cómo se hacen. ¿Vas a abrir un bar en Francia? No descartes nada. Se echó a reír. Pero luego hizo algo que no esperaba. Sacó un pequeño cuaderno. Mira. Había apuntado recetas básicas. Me explicó que trabajaban muchos turistas y que algunos preguntaban constantemente cómo podían reproducir determinados platos cuando volvieran a sus países. Así que fui apuntando versiones sencillas. ¿En serio? Sí. No son las recetas exactas del bar, porque el cocinero me mata. Pero sirven. Me enseñó una página. Tortilla de patatas. Patata. Huevo. Cebolla opcional. Aceite de oliva. Sal. Punto de cocción según gusto. Otra página. Croquetas. Mantequilla. Harina. Leche. Jamón. Nuez moscada. Reposo. Empanado. Fritura. Luego boquerones. Vinagre. Ajo. Perejil. Aceite. Y una nota. Si no encuentras boquerón fresco adecuado, no improvises con cualquier pescado. Me reí. Eso es muy específico. Ya hemos tenido malas experiencias con turistas. También tenía combinaciones. Vermut con conservas, aceitunas, boquerones o anchoas. Cerveza con frituras. Tinto de verano con platos informales y tapas de verano. Vino blanco con mariscos. Cava con frituras. Me sorprendió algo. Sergio no hablaba como un sumiller. No utilizaba lenguaje sofisticado. Lo explicaba de manera práctica. Esto refresca. Esto corta la grasa. Esto combina por contraste. Esto funciona porque tiene acidez. Era gastronomía aplicada a la vida cotidiana. Le pedí hacer fotos de algunas páginas. Hazlas. ¿No te importa? Mientras no digas que son recetas secretas del restaurante. Prometido. La tercera noche fui otra vez. Sí. 3 noches consecutivas. Una mujer que apenas bebe regresando voluntariamente a un bar. Si Elodie me hubiera visto, habría llamado a un médico. Probé huevos rotos. Probé anchoas. Probé berenjenas con miel. Probé una pequeña ración de pulpo. Y empecé a observar algo más amplio. España tenía una forma diferente de entender la comida informal.
Lo sencillo no significaba necesariamente descuidado. Podías estar sentado en un local con servilletas de papel, ruido, gente hablando demasiado alto y una televisión encendida al fondo. Y aún así encontrarte delante una tortilla hecha esa misma tarde, unas croquetas caseras o unas gambas cocinadas en una cazuela de barro. Eso chocaba directamente con varios prejuicios que yo llevaba conmigo. Como consultora gastronómica, estaba acostumbrada a asociar calidad con determinada presentación. Manteles. Iluminación. Carta estudiada. Vajilla. Servicio formal. Pero España me estaba enseñando algo bastante incómodo. La calidad también podía esconderse detrás de una barra llena de platos, una pizarra escrita con tiza y un camarero que te llama guapa aunque te haya conocido hace 20 minutos. Y personalmente creo que ahí está una de las razones por las que tantos extranjeros se sorprenden cuando llegan a España. Desde fuera se habla muchísimo de playas, fiesta, sol, fútbol y vacaciones. Pero se explica mucho menos una cultura cotidiana que, para alguien de fuera, puede resultar fascinante. La cultura de salir sin que necesariamente sea una gran ocasión. La cultura de compartir. La sobremesa. El pedimos otra. La pequeña caña. El café después. El plato al centro. El aperitivo que acaba convirtiéndose en comida. Para muchos españoles todo eso es normal. Para un extranjero no necesariamente lo es. Y cuando algo cotidiano es tan cotidiano que nadie lo explica, desde fuera puede pasar completamente desapercibido. Mi último día de trabajo, Javier me preguntó: ¿Qué tal Madrid? Lo miré. Estoy enfadada. ¿Por qué? Porque nadie me explicó correctamente cómo funcionan vuestros bares. Álvaro empezó a reír. Te lo explicamos el primer día. No. Dijisteis vamos a tomar algo. Eso para mí significa beber. Bueno. Deberíais decir, vamos a entrar en un sitio aparentemente informal donde te van a servir 15 cosas y perderás 2 horas de tu vida sin darte cuenta. Javier soltó una carcajada. No cabría en el mensaje. La mañana de mi regreso hice algo que jamás habría imaginado una semana antes. Fui a comprar una buena sartén para tortilla. También compré un pequeño lote de conservas españolas. Una botella de vermut. Aceite de oliva. Pimentón. Una botella de cava. Y varias cosas más. Mi maleta pesaba mucho más que al llegar. Cuando aterricé en París, Elodie me escribió: ¿Dónde está mi regalo? Le respondí: mañana. Mi casa. 7:30. Ella contestó inmediatamente: ¿Por qué tu casa? No respondí. Al día siguiente pasé la tarde comprando ingredientes. Patatas. Huevos. Cebollas. Pollo. Jamón. Leche. Harina. Pan. Pimientos. Ajo. Perejil. Aceitunas. También encontré boquerones preparados en una tienda española. Preparé mi primera tortilla. La primera salió demasiado hecha. Preparé otra. La segunda se rompió al darle la vuelta. Me enfadé. Miré la sartén. No vas a ganarme. Hice una tercera. Esta vez funcionó. No era perfecta. Pero mantenía el centro jugoso. Después preparé croquetas. Aquello fue mucho más difícil. La bechamel parecía sencilla hasta que intentabas conseguir la textura adecuada. Las dejé reposar. Las empané. Freí varias. 2 se abrieron. La tercera quedó perfecta. También preparé unas gambas al ajillo, una ensaladilla sencilla, aceitunas aliñadas y una versión rápida de pimientos fritos. Cuando Elodie llegó, abrió la puerta y empezó a olfatear. ¿Qué está pasando? Entra. ¿Has cocinado?
Sí. Tú. Sí. Camille Delacroix ha cocinado. No empieces. La mujer que lleva 10 años diciendo que su especialidad es reservar mesa. Entra. Cuando vio la mesa se quedó paralizada. ¿Qué es todo esto? España. ¿Qué? Mi souvenir. Yo había pedido una botella. También hay botella. Le serví un poco de vermut con hielo y una rodaja de naranja. Elodie levantó el vaso. ¿Tú bebiendo? Pruébalo. Bebió. Su expresión cambió. Es muy aromático. ¿Verdad? Dulce, pero amargo al final. Ahora prueba una aceituna. Lo hizo. Volvió a beber. ¡Ay! Sonreí. Exacto. Entiendo. Eso me pasó a mí. Luego corté tortilla. Elodie la probó. Está poco hecha. Está jugosa. Está poco hecha. No empieces una guerra española en mi apartamento. ¿Qué guerra? Ya te lo explicaré. Probó otro trozo. Está muy buena. La tercera. ¿La tercera qué? La tercera tortilla que hice hoy. Estás enferma. Probablemente. Después llegaron las croquetas. Elodie mordió una. Se quedó en silencio. ¿Esto lo has hecho tú? Sí. No. Sí. ¿Desde cuándo sabes hacer croquetas? Desde ayer por la noche, técnicamente. Está increíble. Ahora entiende lo que me pasó. Yo llegué pensando que en los bares españoles servirían patatas fritas, cacahuetes y poco más. Y de repente me ponen esto. ¿En un bar normal? Exactamente. ¿No en un restaurante especializado? No. Probó una segunda. Vale. Esto sí es serio. Luego puse las gambas al ajillo. El aceite todavía estaba caliente. El olor llenó la habitación. Elodie mojó pan. Cerró los ojos. Esto es absurdo. ¿Por qué? Porque los ingredientes son muy sencillos. Exactamente. Aceite, ajo, gambas. Guindilla. Y pan. Sí. Pero funciona. Eso fue otra cosa que me impresionó. Me senté frente a ella. Yo estaba buscando complejidad. Técnicas sofisticadas. Salsas difíciles. Presentaciones perfectas. Y allí empecé a comprender otra idea, utilizar pocos elementos pero saber exactamente qué quieres conseguir. Elodie me miró. Estás hablando de España como si hubieras vivido allí 5 años. Estuve una semana. Eso es todavía peor. Servimos cava. Le dije que lo probara después de una croqueta. Lo hizo. Abrió los ojos. Espera. ¿Qué? La burbuja hace lo mismo que la cerveza. Limpia la grasa. Sí. Eso me explicó Sergio. ¿Quién es Sergio? Un camarero. Por supuesto que ahora tienes un camarero español de referencia. Me dio recetas. ¿Un camarero te dio recetas? Saqué el móvil. Le enseñé las fotografías del cuaderno. Elodie empezó a reír. Camille, tú fuiste a una reunión profesional y has vuelto convertida en señora de bar. Y orgullosa. Seguimos comiendo. En un momento determinado Elodie tomó un trozo de tortilla y dijo: Esto iría muy bien con un Sardena joven. La miré. ¿Tú crees? Claro. Y las croquetas con espumoso funcionan perfectamente. Eso mismo pensé. Los boquerones quizá con un blanco con buena acidez. Tenemos que probarlo. Ella se quedó unos segundos mirando la mesa.
Es curioso. ¿Qué? Siempre hablamos de maridaje como si tuviera que ser algo sofisticado. Una cena especial. Un restaurante. Pero aquí todo parece mucho más informal. Eso es lo que me sorprendió. Comer bien sin convertirlo necesariamente en una ceremonia. Exacto. Y allí comprendí realmente cuál había sido el mejor recuerdo que me traje de Madrid. No fue una botella. No fue una sartén. No fue una receta. Fue una forma de entender la mesa. Yo había pasado años pensando que la gastronomía importante tenía que estar rodeada de cierta solemnidad. España me había demostrado que una tortilla cortada en 8 trozos podía reunir a una mesa. Que una croqueta podía iniciar una conversación. Que una caña pequeña tenía sentido precisamente porque permitía quedarse sin obligarte a beber demasiado. Que una tapa no era únicamente algo que acompañaba una bebida. Era una excusa. Una pausa. Una invitación a quedarse 5 minutos más. Y esos 5 minutos podían convertirse en 1 hora. Elodie levantó la copa. Tengo que admitir algo. Dime. Yo también pensaba que volverías diciendo que la comida española era demasiado sencilla. Yo también. Y ahora estás defendiendo la cultura de bar española en tu propia casa. Peor. ¿Peor? Quiero volver. ¿A Madrid? Madrid, San Sebastián, Sevilla, Galicia, Valencia, Asturias. Espera. Tengo una lista. ¿Ya tienes una lista? Cogí el móvil. Mira. Había guardado decenas de lugares. Mercados. Bares tradicionales. Tabernas. Sidrerías. Restaurantes. Bodegas. Elodie negó con la cabeza. Te has vuelto completamente loca. Quiero entender las diferencias. ¿Qué diferencias? Las tapas de Andalucía no son lo mismo que los pinchos del País Vasco. En Galicia tienes mariscos increíbles. En Asturias está la cultura de la sidra. Valencia tiene toda la tradición del arroz. Cataluña tiene otro universo. Castilla tiene asados. Y todavía no he empezado con los quesos. Elodie me miró en silencio. Hace una semana dijiste literalmente que perderías 7 días de buena comida por ir a España. Me tapé la cara. No me lo recuerdes. También dijiste que París era suficiente para explorar gastronomía. Eso fue arrogante. Mucho. Gracias. Y ahora quieres hacer una ruta gastronómica por media España. Correcto. Voy contigo. Levanté la cabeza. ¿Qué? Si tú vas a investigar, yo voy a supervisar. No necesito supervisión. Después de 3 tortillas y 20 croquetas, claramente sí. Nos reímos. Pero detrás de la broma había algo que yo no podía negar. España había desmontado un prejuicio profesional que yo llevaba años acumulando. Y creo que por eso esta historia merece contarse. Porque muchas veces los extranjeros llegan a un país creyendo que ya lo conocen a través de 4 imágenes. España. Sol. Playa. Paella. Sangría. Flamenco. Fútbol. Jamón. Y se acabó. Pero un país no se entiende con 8 palabras. Yo no comprendí realmente algo importante de España viendo una paella gigante en una fotografía turística. Lo comprendí sentada en una barra normal de Madrid. Viendo cómo un señor pedía una caña y una tapa antes de volver a casa. Viendo cómo 3 amigos compartían una ración. Viendo al camarero recordar lo que bebía un cliente habitual. Viendo cómo la conversación cambiaba cada vez que aparecía un plato nuevo. Y esa normalidad, precisamente porque no está diseñada para impresionar al turista, fue lo que más me impresionó. A veces los propios españoles no sois conscientes de lo extraño que resulta para alguien de fuera entrar en un bar,
Sencillo y descubrir detrás de una barra una tortilla enorme recién hecha, croquetas caseras, ensaladilla, pulpo, conservas excelentes, jamón, queso y media docena de platos preparados durante el día. Para vosotros puede ser simplemente el bar de abajo. Para un extranjero puede ser una pequeña revolución. Y no, esto no significa que todos los bares españoles sean extraordinarios. Evidentemente existen locales buenos, malos y mediocres. España tampoco es un paraíso gastronómico perfecto donde absolutamente todo se hace artesanalmente. Pero la cultura que existe alrededor del bar, del aperitivo, de la tapa, del plato compartido y de quedarse conversando tiene una personalidad enorme. Eso es lo importante. Y yo había sido demasiado arrogante para verlo. Un mes después, Elodie volvió a mi apartamento con 2 botellas de vino. He venido preparada. ¿Para qué? Para tus tapas. ¿Mis tapas? Sí. Preparé tortilla. Croquetas. Una tabla de queso manchego. Aceitunas. Boquerones. Pan con tomate. Y unos pinchos pequeños de pollo que había empezado a experimentar preparando en casa. Elodie dejó un sardená sobre la mesa. Para los boquerones. Luego señaló una botella de espumoso. Para las croquetas. Yo saqué el vermut español. Y empezamos con esto. Nos sentamos. Probamos. Comentamos. Cambiamos combinaciones. Discutimos. Nos reímos. Y cuando miré el reloj habían pasado más de 2 horas. Me quedé observando la mesa. Platos pequeños. Copas. Pan. Aceitunas. Restos de tortilla. Una conversación que no parecía tener ninguna prisa por terminar. Entonces entendí la frase de Javier. La tapa mantiene viva la mesa. Sonreí. Elodie preguntó. ¿Qué? Nada. ¿Estás pensando algo? Que al final España sí consiguió que bebiéramos juntas. Ella levantó su copa. Después de 10 años intentándolo. No fue por el alcohol. ¿Entonces? Miré la comida. Fue por todo lo que había alrededor. Y quizá ahí esté la verdadera diferencia. La comida española no me conquistó porque intentara competir con Francia. Me conquistó cuando dejé de compararla. Porque una cocina no necesita parecerse a otra para tener valor. Una tortilla no tiene que ser una quiche. Una croqueta española no necesita convertirse en alta cocina francesa. Un bar de barrio no tiene que parecer un bistró parisino. Y un vermut no necesita competir con una botella de Borgoña. Cada cultura encuentra su propia manera de sentarse a la mesa. La española, al menos la que yo descubrí aquella semana, tenía algo profundamente social. Prueba esto. Corta otro trozo. Pide una más. ¿Quieres pan? ¿Otra caña? ¿Nos quedamos un rato? Ese un rato puede alargarse muchísimo. Y ahora entiendo por qué. Cuando regresé a Madrid meses después por otro proyecto, escribí a Javier antes incluso de reservar el hotel. ¿Sigue abierto aquel bar? Respondió 30 segundos después. Claro, ¿vienes a trabajar o a comer? Contesté. Las 2 cosas. Pero esta vez vengo preparada. Y Javier respondió. Eso dicen todos hasta que empiezan las croquetas. Tenía razón. Así que ahora quiero preguntaros algo a vosotros. ¿Qué tapa o plato de bar español creéis que debería probar obligatoriamente un extranjero que visita España por primera vez? ¿Tortilla? ¿Croquetas? ¿Gambas al ajillo? ¿Patatas bravas? ¿Boquerones? ¿Pulpo? ¿Torreznos? ¿Ensaladilla? ¿Jamón ibérico? ¿Pinchos? ¿Alguna especialidad de vuestra ciudad que casi ningún turista conoce?
Dejad vuestra recomendación en los comentarios, porque estoy convencida de que las mejores historias gastronómicas de España no siempre están en los restaurantes famosos ni en las guías internacionales. A veces están detrás de la barra de un bar que lleva 40 años en el mismo barrio. Y quizá ese sea precisamente el detalle que más sorprende a quienes llegan desde fuera creyendo que ya saben lo que van a encontrar. Yo llegué pensando que España me haría perder una semana de buena comida. Volví a Francia buscando tutoriales para darle la vuelta correctamente a una tortilla. Así de rápido puede caer un prejuicio cuando se sienta delante de una buena mesa. Y todavía hoy, cada vez que preparo croquetas en París, recuerdo aquella primera noche. Yo sentada con los brazos cruzados, convencida de que iba a pasar una hora mirando a dos españoles beber cerveza mientras yo comía 4 aceitunas. Después llegaron los boquerones, la tortilla, las croquetas, los pimientos, las bravas, los calamares, las gambas. Y con cada plato, se desmoronaba un poco más esa superioridad gastronómica absurda que había llevado conmigo desde París. España no necesitó convencerme con un discurso. No necesitó decirme que su cocina era mejor. Simplemente puso los platos sobre la mesa. El resto lo hicieron el aceite, el ajo, las patatas, el huevo, el jamón, el pan, las conversaciones y esa peligrosa frase que los españoles pronuncian con una naturalidad que ahora me da miedo. Pedimos otra para compartir. Porque cuando escuchas eso, la noche todavía no ha terminado.